Gracias a la COEO por la invitación. Tenemos 11 años participando en este evento. Siempre es grato encontrar amigos, pero más grato es encontrar gente joven que se está interesando en estos temas, sobre todo este que es de vanguardia, un tema que abre muchos nichos de oportunidades de negocios y que si sabemos aprovecharlo seguramente nos dejará bastantes dividendos, y uno de ellos desde luego es el tema de la inspección de la industria eléctrica. Veo que tenemos amigos de toda la República Mexicana y eso es muy grato. Si nos interesa hacer unidad de inspección para entender qué es esta figura, indudablemente que debemos conocer el marco jurídico. 20 de diciembre del 2013 sentó un precedente histórico. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos que fueron interesados, artículos que se modificaron el 25, 27 y 28. Hasta hace muchos años y hasta el 2011 eran un tabú tocarlos, actividades exclusivas que desarrollaba el Estado. Con esta reforma constitucional, aparte de que se hace un nuevo diseño en la industria eléctrica, donde a la Comisión Federal de Electricidad se le transforma de una entidad paraestatal a una empresa productiva del Estado mexicano de propiedad exclusiva, también trae consigo la creación de nuevas figuras de tercera parte, organismos de tercera parte, que van a realizar actividades que en otrora tiempo y hasta el 11 de agosto del 2014 correspondían a la Comisión Federal de Electricidad. Una parte muy interesante es que siempre ha habido interconexiones, siempre ha habido conexiones, solo que en el proceso anterior quien realizaba la certificación de las mismas era la propia Comisión Federal de Electricidad, con un grupo especializado. Si la intención del legislador fue crear un mercado competitivo, abrir las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, suministro básico y suministro calificado a otros participantes económicos, tenía que hacerse una cirugía en nuestro marco jurídico. Por esa razón, a la Comisión Federal se le separa legalmente, al SENACE se le extrae de la Comisión Federal, deja de ser una unidad administrativa y se vuelve un organismo operador independiente. Nace la Comisión Reguladora de Energía. El artículo 28 constitucional, párrafo octavo, dice que las facultades del Estado en materia de electricidad y técnicas, las facultades económicas, las desarrollará a través de los órganos reguladores coordinados. ¿Qué sucede con la reforma de estos artículos? En el 27 se acota el servicio público de energía eléctrica y solo se deja como tal servicio público de transmisión y distribución. ¿Qué significa esto? Que las actividades de generación, comercialización y suministro se abren a cualquier participante. Surgen nuevos artículos muy importantes, en nuevas disposiciones legales. 11 de agosto del 2014, cuando se emiten las leyes secundarias, Ley de la Industria Eléctrica, Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Ley de Geotermia, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Era necesario la emisión de nuevas leyes y modificar otras que hicieran viable, que hicieran posible la reforma constitucional.
Así encontramos que la Comisión Reguladora de Energía cambia de un órgano desconcentrado que en términos de la ley orgánica está suprasubordinado a una Secretaría de Estado y pasa a ser una dependencia de la Administración Pública Federal. Y este órgano de carácter económico y técnico, que es su esencia, que es su filosofía, tiene obligaciones muy claras y es el principal garante de que en la industria eléctrica se dé un mercado competitivo, haya igualdad de derechos y obligaciones. ¿Y cómo lo hace? Regulando. ¿Y qué es regular sino emitir disposiciones jurídicas? ¿Cuál es la razón final? Proteger los intereses de los usuarios finales. ¿Cómo? Que en cada actividad de la cadena de producción y suministro de la energía eléctrica se realice con reglas claras, que cada participante económico tenga el mismo derecho que los otros y que en el uso de la Red Nacional de Transmisión y Distribución se dé un proceso de inserción no indebidamente discriminatorio. La nueva ley de la industria eléctrica, que abroga la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, establece regulaciones muy interesantes. La primera, en el artículo 2, donde claramente establece que la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, la proveeduría de servicios y el suministro se realizarán de manera separada, con una estricta separación legal. ¿Por qué? Porque si ubicamos la situación de la industria eléctrica en México al 11 de diciembre, había una empresa llamada Comisión Federal de Electricidad que, sin tener definido como monopolio, porque la Constitución lo dice en su artículo 28, claramente era un monopolio natural que detentaba todas las actividades. Si queríamos lograr la participación de nuevos agentes, Comisión Federal tenía que separarse. Y ahí es donde el artículo 8 establece esa obligación de la Comisión Federal de separarse en generación, transporte, distribución, comercialización y suministro. ¿Qué servicio queda único como obligación del Estado mexicano? Transmisión y distribución. Lo que en antaño realizaba la Comisión Federal para llevar a cabo la interconexión de centrales y conexión de centros de carga, y ante la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad en los términos que determinó, valga la consonancia, la Secretaría de Energía, ese acuerdo publicado en el Diario Oficial, era obvio que la Comisión ya no podía jugar un rol de juez y parte. Es decir, que por un lado presta el servicio público de transmisión y distribución, que por otro lado sea generador y que además fuera el encargado de certificar obras, infraestructura, estándares y especificaciones de las obras de interconexión y conexión. En tal virtud, en la Ley de la Industria Eléctrica, artículo 12, fracción 40, se establece claramente que es facultad de la Comisión Reguladora de Energía aprobar unidades de inspección. Estos como organismos de tercera parte, y aquí hago una pequeña acotación. Si la Comisión Federal de Electricidad quisiera ser unidad de inspección, tendría que separarse legalmente, es decir, crear una empresa productiva con el carácter de unidad de inspección. Pero no es dable, no es posible, no se acepta porque sería contrario a derecho y haría nugatoria esa filosofía de la nueva industria eléctrica de un mercado competitivo y de igual a igual si no se separa. Es decir, CFE no puede ser en este momento unidad de inspección y de ahí es donde surgió esta figura.
Continúa la ley de la industria eléctrica y establece estos dos universos de organismos de tercera parte en su artículo 133 y 134, unidades de verificación, que ya sabemos que el papel de una unidad de verificación es la evaluación de la conformidad de una norma oficial mexicana. Si quisiéramos decir de una forma simple qué le toca a una unidad de inspección, sería todo lo diferente a una norma oficial mexicana. Y recordando el orden de prelación que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ¿qué otro tipo de normativas tenemos? Normas mexicanas, lineamientos internacionales, estándares internacionales, especificaciones del fabricante. Todo eso es materia de una unidad de inspección. El artículo 134, que también habla de estricta separación entre unidades de inspección, unidades de verificación y los demás entes de tercera parte que tienen como función la evaluación del cumplimiento de alguna normativa específica. Volviendo al tema conciso de la ley de la industria eléctrica y que resulta necesario conocer, el artículo 8 mandata: todas las actividades de la industria eléctrica se realizan de manera separada. Y cuando hablamos de manera separada significa que CFE tendrá empresas de generación, tendrá su empresa de transmisión, sus empresas de distribución, empresas de comercialización y de suministro básico y calificado, los cuales no podrán intercambiarse información, los cuales en su interacción deberán observar los principios de prelación con relación a los otros participantes de la industria eléctrica. ¿Y qué señalo aquí? Que si CFE es generación, también hay generadores privados y otro tipo de generadores, me refiero a los exentos y a los de generación distribuida, que también tienen un legítimo derecho y en igualdad de condiciones que la Comisión Federal de Electricidad, bajo el principio de no indebida discriminación, ocurrirán a solicitar el servicio de transporte y distribución de energía eléctrica, cumpliendo, ya sabemos, a ese efecto se han emitido una diversa cantidad de regulaciones, las disposiciones administrativas de carácter general sobre acceso a los servicios de transporte y distribución, el código RED, que establece los requisitos mínimos para cumplir con la confiabilidad, la calidad, la sustentabilidad, la eficiencia, la seguridad, el famoso código RED. En el nuevo diseño legal, la Comisión Reguladora de Energía adquiere facultades sobre instalaciones que ya venían operando. La lectura del artículo 109 del reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica le da un universo de atribuciones y de agentes sobre los cuales puede actuar como ente verificador o ente inspector. ¿Y qué nos dice el artículo 109? Entre otras cosas, que la Comisión Reguladora de Energía puede verificar e inspeccionar a generadores, transportistas y distribuidores, incluso al SENACE. Esa facultad también aplica para los contratos de interconexión legados, y cuando hablamos de contratos de interconexión legados nos referimos a todos aquellos permisos de la vieja escuela, bueno, ni tan vieja, que se otorgaron al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que hablamos de abasto, cogeneración, pequeña producción, producción independiente, importación y exportación. Todos esos son materia de inspección. Es lógico pensar que la estructura de la Comisión Reguladora de Energía en la parte de inspección que es acotada, que seguramente podrá hacer uso de las unidades de inspección que no forman parte de su plantilla laboral bajo la figura de la habilitación. ¿Qué documento, si nos interesa hacer unidades de inspección, debemos dominar? Bases normativas para autorizar unidades de inspección,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero del 2016. ¿Qué ventaja tiene este documento? Que ya hizo la tarea el mismo. Señala en su documento primero el perfil, los requisitos, la experiencia, los conocimientos, el universo de cualidades que debe tener el inspector que a través de una persona moral desee aspirar a ser unidad de inspección. Insisto, si bien es a partir del 12 de agosto que nace a la vida la ley de la industria eléctrica y como tal el concepto de inspección de la industria eléctrica, lo cierto es que este tema de inspeccionar bajo otro concepto, instalaciones de interconexión y conexión, ya se daba. Ya existían especialistas, ya existía gente experta, normalmente radicada en la Comisión Federal de Electricidad y en la extinta Luz y Fuerza del Centro. Solo que con la emergencia, al haber emergido la ley de la industria eléctrica, nace la figura, pero ya independiente a la Comisión Federal. Este documento señala esos atributos y es lógico que en esta inserción de personas morales con inspectores se estén enriqueciendo con personal que estuvo trabajando en la Comisión Federal de Electricidad o que estuvo apoyando a esta en sus actividades. El segundo documento, que habla del procedimiento de inspección y los formatos, ya dice con claridad la forma en que interactuará la unidad de inspección con los generadores o con los centros de carga en primera instancia. Eso es a petición de parte interesada. Y en auxilio de la Comisión Reguladora de Energía, vía habilitación a través de una resolución, ese procedimiento de inspección que se asemeja mucho a un procedimiento de evaluación de la conformidad, establece la metodología, es decir, los diversos pasos que deberá seguir la unidad de inspección para llevar a cabo una inspección, valga la redundancia. ¿Cuáles son los documentos más importantes que toma en cuenta una unidad de inspección? Adelanto, desde luego, la información técnica de la central de generación o el centro de carga y como materia de trabajo el estudio de instalaciones del CENACE, que hoy es una facultad del Centro Nacional de Control de Energía, que cabe decir que como organismo público descentralizado, ya no depende de la Comisión Federal de Electricidad. Es el responsable del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, el que opera el mercado eléctrico mayorista y el que determina cómo se manejan los hilos para el tema del acceso no indebidamente discriminatorio de la transmisión y distribución. También el segundo documento para los interesados ya trae todos los formatos que requiere una unidad de inspección para realizar los trabajos de inspección. No hay que hacer nada, no hay que modificarlos, los documentos son amigables para que el que le interese ser unidad de inspección los lleve de la mano. El tercer documento, las condiciones de operación, cuya materia que tutela es la vigencia de una autorización como unidad de inspección, que son 4 años, la obligación que tienen las unidades de inspección de excusarse de conocer cuando exista conflicto de interés con el cliente. ¿Y cuál es el conflicto de interés? Por los tradicionales, si tengo alguna relación comercial, de negocios, si participé en el diseño, construcción de la instalación de interconexión o conexión. Eso obliga a excusarse de conocer. Eso está en este tercer documento. Recomiendo su lectura, nos interese o no ser unidades de inspección, porque nos permite entender, sea que estemos en el rol de generadores o centro de carga, o sea que estemos en el rol de la necesidad de contratar una unidad de inspección, de cómo nos estableceremos una relación jurídico-técnica e incluso económica. ¿Cuál es el alcance de estas bases normativas? Obviamente, autorizar unidades de inspección y su primer saque, el kick-off
de estos entes son las instalaciones de interconexión y conexión de centros de carga y, en primera instancia, los nuevos permisos de generación que en su oportunidad ocurrirán ante el Centro Nacional de Control de Energía a solicitar un estudio. El SENACE emitió los criterios de interconexión publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio del 2015 y establecen un parteaguas con relación al pasado reciente, porque le dan nombre y apellido al tipo de estudios que necesitará un generador o un centro de carga para que sea asequible, para que logre interconectarse o conectarse y lograr una sincronía entre su intención de entregar energía o entre su intención de recibir energía. ¿Qué podemos decir de esos criterios de interconexión? Que para centrales de 0,5 y antes de 10 megawatts se requerirán un estudio de impacto al sistema versión rápida, un estudio de instalaciones y en centrales de 10 o más, un estudio de indicativo. ¿Cuál es la filosofía de estos estudios? Del indicativo, alertar al interesado para que prosiga con su proyecto porque le da las posibles restricciones. El de impacto al sistema, que lo que nos hace es identificar qué obras de refuerzo se requieren a la red nacional de transmisión o distribución según el circuito al cual se vaya a insertar la central o el centro de carga, y el estudio de instalaciones, que ya hace una cuantificación de elementos, una descripción precisa de las obras, de la infraestructura y de las especificaciones y estándares de esas instalaciones de interconexión y conexión. Me voy a ir un poquito más rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo. También, ¿para qué sirve el papel de las unidades de inspección? Podrá, en auxilio de la autoridad, inspeccionar en su oportunidad, y en tanto no exista una norma que tutele la parte de transporte y distribución de manera clara y precisa, podrá actuar en auxilio para los generadores, los transportistas y los distribuidores. De forma sintética digo que una unidad de inspección evalúa nuevas interconexiones o conexiones, aumento en la capacidad de generación o en la demanda por arriba de un 10%, de menor del 10% el primer saque no hay estudios, cambio del punto de interconexión o cambio del punto de conexión. Nos empezaremos a familiarizar ambas partes, el cliente o la unidad de inspección, con actas de inspección, listas de inspección, con un expediente de inspección que, a diferencia de un expediente de verificación de instalaciones eléctricas, siempre será más nutrido porque la envergadura de las instalaciones en grandes proyectos de generación o en centros de carga con una importante demanda de energía eléctrica, y si a esto le sumamos que pueda ser un centro de carga con variabilidad o contenido de armónicas que requiere el estudio de calidad en el servicio, tendremos expedientes de inspección muy nutridos. Recordemos, estudio de instalaciones se reflejará siempre en una memoria técnico descriptiva, que es como una radiografía de la instalación eléctrica a través de diagrama o diagramas unifilares, memorias de cálculo, planos, información técnica de la instalación eléctrica de que se trate, y oficios del transportista, del distribuidor, etcétera. Inspección, una serie de conceptos. Se les estará entregando esta presentación, me iré a la parte nodal. Si se lleva a cabo la certificación de las instalaciones, el documento que se recibe es un certificado de cumplimiento que, sin ser similar, tiene como resultado la interconexión o conexión. De hecho, el SENACE, al momento que recibe el certificado de cumplimientos, le otorga 72 horas a transportista y distribuidor para llevar a cabo la interconexión física o la conexión física.
es la parte importante. Si no lo hace, es posible una sanción cuando hay dilación sin que medie una causa justificada. Para hacer unidad de inspección, ¿qué se requiere? El pago de derechos, una solicitud original, es un formato muy simple que encuentran en el portal de la Comisión Reguladora de Energía. Requerimos de una persona moral, más bien requiere la cree una persona moral. ¿Por qué? Porque los entes unipersonales difícilmente pueden asumir el rol de ser unidades de verificación, unidades de inspección y otras actividades. Lo que se busca es que una persona moral con diferentes planes de negocio pueda asumir las nuevas figuras que emergen de la reforma energética, ley de la industria eléctrica, industria de los hidrocarburos, donde no se imaginan cuántas figuras de tercera parte abren la posibilidad de negociar en infraestructura y, en contrario sensu, de verificar el cumplimiento de estos temas. El poder del representante legal, ya sabemos, nace de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 19, donde dice que la representación de las personas físicas o morales se da, me sacaron tarjeta roja, esa deberían sacarle a la América. Ya nada más concluyo rápido, 2 minutos. Un seguro de responsabilidad, la trayectoria de la empresa en temas afines a generación, transporte y distribución, un sistema de gestión de la calidad, un organigrama, al menos 2 inspectores con 5 años de experiencia y una serie de más, el currículum del personal técnico en el cual demostremos que son profesionales con una cédula profesional con efectos de patente. Apláudanle a un loco que quiere que tengan una vigencia de 6 años, un diputadito que por ahí se le ocurrió esa barbaridad. Bueno, me están pidiendo, les dejo el documento, lástima, es la plática para más tiempo. ¿Ya terminamos? Les sigo. El número de inspecciones que se tiene intención realizar de acuerdo al número de inspectores y los costos asociados a la inspección, que no es un tema más que estimativo, toda vez que cada central o cada centro de carga que sea inspeccionado privará la casuística, es decir, dónde se encuentra ubicado, qué tipo de instalaciones determinó el SENACE, porque no es lo mismo una central cercana a la Ciudad de México o una central en la sierra o una central cercana en el desierto. Es decir, lo que determinará el costo final de los costos de inspección será la localización, el nivel de infraestructura determinada por el SENACE para arribar a esa conclusión. Y bueno, pues me apena, pero podemos platicar radio pasillo por el tema. Muchas gracias. Sí, se acaba. Agradecemos al licenciado Jesús Luis López Jiménez su participación en Electricón con este interesante tema que cobra especial relevancia en estos tiempos de cambio vertiginoso en materia energética. A nombre de ACOEO agradecemos nuevamente su presencia y vamos a proceder a la entrega del reconocimiento. Un aplauso, por favor.